Ahora sí, ya no hay eco. Bien, vamos a continuar con nuestra parte teórica de las coordenadas generalizadas o coordenadas curvilíneas, que ya en algún momento en la anterior semana estuvimos viendo eh, algunos conceptos de lo que ustedes ya conocían con lo que era relacionado a coordenadas polares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. También, como ustedes están viendo ya en sus pantallas, lo que habíamos quedado la última clase, donde se tenían la base ortogonal de lo que formaban cada una de las diferentes sistemas de coordenadas. Y habíamos estado introduciendo algo que nos va a ser de mucha importancia para nosotros en lo que vamos a ir resolviendo los ejercicios tanto de gradiente, divergencia, rotacional, todo lo que hemos ido viendo en coordenadas cartesianas, ¿no? Aquí lo vamos a generalizar en coordenadas curvilíneas y en particular lo que van a ser ortogonales. Se había hablado algo de factores de escala, que simplemente son ese h sub u, h sub b, h sub w, que hace referencia a lo que son simplemente la norma de la derivada parcial del vector posición respecto a las variables. En este caso ya lo hemos generalizado, estas variables, ¿no es cierto? Y donde ya está u, b y w. También habíamos anotado, generalmente, como ustedes lo han visto en álgebra 2, las bases canónicas, ¿no es cierto? Con la letra E. Por eso acá también estamos utilizando esa base, que es base ortonormal. Ya es ortonormal, en un momento lo vamos a ver cuál es su característica, tanto de ese E sub 1, E sub B y E sub W. Pero un poco antes de continuar, chicos, ustedes ya han debido entrar a la página de la facultad. Ya nos han proporcionado un nuevo calendario académico, donde se da hasta qué fecha se deben subir todos sus notas, ¿no? Cosa que no se les perjudica a ninguno de ustedes si ustedes van a querer tomar algún curso extraordinario. Supongo que va a haber el curso extraordinario, o tal vez no, aún en el calendario no marca. En el calendario solamente nos marca hasta fin de semestre de este semestre 1 2021. Entonces, con seguridad esto vamos a tener que programar ya nuestro segundo parcial. No sé si están también al lado, a ver, cada uno de ustedes también vayan viendo si no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Mientras voy abriendo lo que es el cronograma que me han pasado. Examen final y segunda instancia. Aún debemos, ¿no? Bien, a ver, según el calendario, de los segundos parciales es hasta este miércoles, ¿sí? Los exámenes finales inician al siguiente lunes y los exámenes de segunda instancia inician el 15 de julio, según el cronograma, ¿sí? Hay que presentar notas máximo hasta el máximo, les hablo, hasta el 24 de julio, ¿sí? Entonces, nosotros estaría bien, a ver, hoy somos 28. ¿Qué les parece si el examen lo programamos para el sábado 10 de julio? ¿Les parece? De aquí, de este sábado al otro, ¿no? Hemos quedado que los sábados vamos a dar el examen para que nadie tenga inconveniente, tanto ustedes como sus compañeros. Entonces vayan anotando en su calendario, en horario de clases obviamente, el sábado 10 de julio. Yo también acá estoy anotando, ¿no? Su examen final sería a su semana, ¿sí? Porque no va a dar más tiempo, quiere decir que su examen final sería el 17 de julio, sábado también, ¿sí?
A ver, el hecho de que vamos a dar el 10 de julio el examen, tengan la seguridad que el día domingo ya van a saber sus notas. Sí, el domingo 11 ya van a saber sus notas. Eh, como ya van a saber sus notas el día domingo, algunos reclamos que quieran hacer, lo van a hacer entre el horario de clase que nos toca al día siguiente, ¿no? Los lunes o los miércoles, si todavía tenemos algún problema, ¿sí? Entonces, eh, examen final, sábado 17 de julio, de igual manera, ¿sí? Eh, el domingo ya van a saber sus notas, ¿sí? Necesito que ya sepan sus notas, ¿no es cierto? Igual, cualquier consulta, reclamo, todavía vamos a tener ese lunes 19 de julio, ¿sí? De todos modos, el examen de segunda instancia va a ser para el día miércoles 21 de julio, ¿sí? No creo que nos alcance un poco más de tiempo, porque ya les dije, sería el sábado 24 la entrega de notas. No sé si en segunda instancia quieren dar ese 21 o retrasar ese 24. Si retrasamos hasta el 24, tengan la seguridad que sus notas lo van a saber directamente en el WebSys, porque es el último día de cargar notas, ¿no? Entonces yo un poco les quiero avisar, digamos así, les fue todo, entonces la sugerencia sería que se miércoles 21 de julio se dé su examen de segunda instancia y podemos ver alguna forma de contactarnos, ya sea jueves o viernes, antes de subir las notas de segunda instancia. No sé cuál de los dos exámenes sugieren de esas fechas, 21 de julio o 24 de julio. Bien, no. Bueno, voy a colocar entonces 21, ¿sí? Miércoles 21. Gracias, Jonathan, por respondernos también al chat. Bien, entonces, miércoles 21 de julio. Entonces, pueden ir anotando esas. Gracias también, Edson. Las tres fechas que ya se tienen programados hasta la finalización. Eh, sábado 10 de julio, quiere decir que todavía tenemos esta semana para realizar esto de coordenadas curvilíneas. Seguramente el miércoles ya vamos a hacer algunos ejercicios y la otra semana también lunes vamos a hacer ejercicios y voy a tratar de que ese miércoles hagamos algo general, ¿no? Para que también absorbamos sus dudas de cada uno de ustedes. El examen final va a ser el sábado 17 de julio, obviamente que involucra todo lo que se ha avanzado a lo largo del semestre, quiere decir que desde la parte de vectores hasta lo que vamos a hacer esta semana y la próxima, que van a ser coordenadas generalizadas. Y el examen de segunda instancia, ustedes conocen los requisitos, todas las cosas que necesitan para ingresar o poder optar por el examen de segunda instancia, ¿no? Que va a ser el miércoles 21 de julio. Igual, un examen de segunda instancia ingresa todo lo que se ha realizado en el semestre, ¿no? Bien, entonces ya se tiene ahí las fechas, chicos y chicas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo que... Buenos días, ingeniero. Una consulta. Dime, Niels. Quería saber si tal vez podría compartir con nosotros la tabla de integrales que usted mencionó que compartió con los que tomaron cálculo con usted, para que No les podamos he usarla. No les he compartido, Niels. Gracias más bien por hacerme acordar. Se les voy a compartir eso el día Gracias. el de hoy, subiendo lo que vamos a acabar la parte teórica. Bien, ya está anotado también mis fechas para que no me pierda.
Bien, entonces continuamos. Bien, como les había ido mencionando, estos factores de escala tienen algo de relación, si ustedes quieren ver lo que habíamos visto o lo que ustedes han visto en cálculo 2 cuando estaban haciendo transformaciones de integrales y aparecía lo que era el jacobiano, ¿no es cierto? Era igual un factor de escala, si bien en algunos casos era constante y en algunos casos era variable, y hacía que su dibujo o su región que tenían en un sistema de coordenadas se transforme a otro sistema de coordenadas, ¿no? Entonces acá ocurre lo mismo, vamos a necesitar esos factores de escala y vamos a colocar lo que habíamos mencionado, ¿no? Que es E sub u, que ya es una base ortonormal, o sea que va a corresponder que la norma va a ser 1, entonces va a ser igual a la derivada, no, bueno, 1 sobre h sub u, ¿sí? Voy a regresar al anterior. Ustedes conocen ese h sub u que está definido acá. Ahí están ustedes viendo el h sub b y el h sub w. Entonces, este vector e sub u va a ser igual a 1 sobre h sub u, que ya viene a ser la norma, ¿no es cierto? Por la derivada parcial del vector posición respecto a u. ¿Sí? Como ustedes ven, ¿no? Es tener el vector y lo estamos dividiendo por su norma, que es el h sub u. De la misma manera, el vector e sub b va a ser igual a 1 sobre h sub b, la derivada parcial de la posición respecto a. Y e sub w igual a 1 sobre h w por la derivada del vector posición respecto a w. Entonces vienen a ser lo que son esa base ortonormal que se tiene para el caso general. Obviamente ya hemos dicho, ¿no? Puede ser para el caso particular, que son las coordenadas cilíndricas y esféricas. Lo que aquí se debe tener en cuenta es que tanto estos h sub u, h sub b, bueno, como observación lo vamos a colocar para que ustedes no se olviden. Porque puede ser que en los ejercicios les aparezca, ¿no? Los h sub u, los h sub b y hw siempre son diferentes de 0, ¿sí? También podemos decir, bueno, como un punto, ¿no? Como otro punto también podemos decir h sub u h sub b y h sub w, podemos decir que son funciones en general de v y w. Lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando hacían la transformación, encontraban el jacobiano, en algún momento, bueno, era más sencillo que ustedes encontraban que era una constante. Pero en algunas situaciones, en algunos ejercicios, les aparecían que era también variable, bueno, de las nuevas variables. Entonces, estas funciones h sub u, h sub b, h sub w también pueden ser constante o como también pueden ser funciones, como mencionan de manera general, que están en términos de u, b y w. Obviamente, el tratamiento cuando se tiene en función de u, b y w se vuelve un poquito más interesante, podemos decir, ¿no? Es así que si nosotros tenemos este segundo punto, nuestro tercer punto, podemos mencionar que estos vectores también van a estar en forma general, van a ser en términos de U y B, W. ¿Sí? Es lógico, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, tener en cuenta esta característica de estos factores de escala que se está viendo para poderlas comprender.
Algo también que es interesante en estas coordenadas curvilíneas, ¿sí? Ortogonales. Entonces, igual, los términos que ya hemos visto en el primer parcial. Si yo hago el producto entre E sub U, producto escalar, con E sub B, y también hago E sub U con E sub W, y E sub B con E sub W, ¿no es cierto? Como son coordenadas curvilíneas, lo que hemos definido hace un momento, tienen que cumplir que es igual a 0. ¿Sí? Y también ya hemos mencionado que este E sub U, E sub B y E sub W forman lo que es un sistema, ¿no? Y ese es el sistema con lo que podemos ir o se va a ir trabajando a lo largo de lo que viene para definir lo que es gradiente, divergencia y rotacional. Los factores a escala, ¿sí? Vamos a anotar también esto de acá. Que en algunos textos tal vez lo van a ver como, entre paréntesis se les voy a colocar, como cuando ya se habla en otros términos, como coeficientes métricos. ¿Sí? Ya cuando uno quiere generalizar todo, entonces en algunos textos les conviene trabajar con lo que son estos coeficientes métricos. No se olviden, estos factores a escala son lo que es el H sub U, el H sub B y el H sub W. Vamos a hablar un poco de cómo va a ir relacionando esto, ¿sí? Con lo que son los coeficientes diferenciables, ¿sí? Los coeficientes diferenciables, sí, bueno, son conceptos simplemente que ustedes ya lo conocen, que vienen a ser la derivada de sub U o la diferencial de U, la diferencial de B y la diferencial de W, ¿sí? Estos factores de escala se deben multiplicar con lo que son estos coeficientes diferenciales para nosotros poder obtener lo que son longitudes de arco, ¿sí? Entonces, voy a colocar acá d sub U, d sub B y d sub W, o diferenciales, perdón, deben multiplicarse y algo que ya hemos visto, ¿no? Deben multiplicarse por ellos para obtener longitudes. Y al final es lo que queremos, ¿no es cierto? Ustedes saben que si bien han aprendido lo que es el cálculo integral, desde el inicio al final integraban y si era un límite definido, o sea, que tenían de dónde a dónde poder integrar o en qué intervalos integrar, les daba un número, ¿no es cierto? Entonces ya con eso podían medir, con eso se puede medir. Hemos empezado con cálculo de áreas, ya hemos visto en la materia lo que es longitud de arco, ¿no es cierto? Entonces, todos estos conceptos que se sirven nos tiene que interesar al hecho de que nosotros ya podemos medir. Necesitamos saber alguna medición, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos eso, no podemos ir a ningún lado, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa medición. Entonces, pues acá ya se puede obtener las longitudes y más precisamente vamos a calcular longitudes de arco, ¿sí? Y miren, ya estamos ingresando a algo que nosotros hemos visto para nuestro primer parcial, ¿no?
estos factores de escala, lo voy a colocar como observación porque esto tal vez es lo interesante. Estos factores de escala dependen de las coordenadas. Y tienen dimensión. ¿Sí? Recuerden los conceptos del álgebra 2 cuando han visto bases, dimensiones, ¿no? Tanto del núcleo, de la imagen, todo eso. Aparte de que estos factores tengan esta dimensión, si multiplicamos el producto, como otros puntos, ¿no? El producto con las coordenadas diferenciales tienen la dimensión y aquí va hablando, ¿no? Van a tener la dimensión de la longitud. ¿Sí? Entonces, unas pequeñas observaciones, si ustedes quieren llamarlo así, cuando vamos a estar haciendo ya la parte de los ejercicios, como siempre les voy mencionando, ¿no? Se van a tal vez un poco relacionar a qué es lo que nos estamos refiriendo con algunos dibujitos. Bien, entonces para no ya más alargar de esos conceptos que ya se tienen, vamos a ir definiendo lo que es la gradiente, la divergencia y rotacional, pero en estas coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar y vamos a empezar con el primero, que seguramente debe tener algo de interesante con referencia a lo que conocemos de la gradiente. Gradiente. En coordenadas curvilíneas. Voy a contar. Ortogonales. ¿Sí? A ver, recordando lo que hemos visto, ¿no? Para encontrar la gradiente, lo que necesitábamos era el operador nabla. Bueno, se tiene el operador nabla y se tiene una función escalar. Entonces, lo que yo necesito es una función escalar. Sea phi igual a phi que depende de u y b y w, de tres variables, ¿sí? Una función escalar. Coma. Entonces, el gradiente es, no se olviden, este gradiente viene a ser lo que son en coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿sí? No, no tienen nada que ver con lo que hemos ido trabajando, o sea, no, ni siquiera son similares, ¿sí? Lo que sí son es la definición para estas coordenadas curvilíneas. Lo voy a hacer de color amarillo para que se note claro. Entonces, la gradiente de la función phi va a ser igual
Y esto es lo que hay que entender un poco, ¿sí? Hemos hablado de un factor a escala. Entonces va a aparecer ese factor a escala, ¿sí? Va a ser 1 sobre h sub u, ¿sí? Por la derivada parcial de la función phi respecto a u. Pero necesitamos una base, ¿sí? Ya les dije, cuando trabajamos en coordenadas cartesianas, ustedes conocen la base canónica, ¿sí? Cuando han visto en álgebra 2, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿sí? Los vectores unitarios, los de física conocen, ¿no? El IJK. Estos vectorcitos, si bien están ahí presentes, hacen de que al multiplicar aparezca y no se tome mucho en cuenta o no va apareciendo siquiera. Por eso en algunos momentos, aquí abajo voy a escribir, no es para que lo anoten, el vector A, les decía que podemos representarlo de esta manera, les decía, ¿es cierto? Pero hay algunos textos que los representan de esta manera, ¿no? Con los vectores, les decía, unitarios, ¿sí? Lo mismo en la gradiente hemos visto, ¿no? Que era la derivada de la función escalar respecto a x, la derivada parcial respecto a y la derivada parcial respecto a z. ¿Sí? Eso era la gradiente de phi, hemos mencionado. Que si yo quiero hacer con vectores unitarios, o otra notación, tendría que manejar de esta manera. ¿Sí? Un poco para ir recordando. Ahorita lo borro esto. ¿Sí? Acá. Nosotros acá, por eso en algunos textos mantenía, pues les decía, no necesito todavía el hecho de que ustedes quieran trabajar con I, J, con K, o si quieren trabajar de esta manera, ¿no? Que se los voy enseñando, les mencionaba. Ya para esta parte de coordenadas curvilíneas y lo que nos faltaba ver todavía, lo que son tensores, ya la notación es importante. Entonces, ya nos debemos acostumbrar, por eso hay textos que se acostumbran de esta manera directamente, porque van apareciendo estos vectores, ¿sí? Que son unitarios. Y para nuestro caso también debemos tener un vector unitario. Ya no estamos hablando en el sistema de coordenadas rectangulares, sino que estamos hablando en otro sistema. Entonces, es así, ¿sí? Lo voy a borrar todo esto. Bueno, es así que hemos visto esos factores de escala, hemos visto un vector no ortonormal que era E sub u. Entonces, acá debemos multiplicar por E sub u. ¿Sí? Miren, ya la notación no es tan agradable, ya se va colocando más cosas. Tal vez lo más dificultoso para poder entender ya sea esta parte de coordenadas curvilíneas y lo que se viene más adelante, lo que son tensores sin formas, bueno, simplemente en la parte de tensorial, ya la notación es un poco más general, ya sé que se haya confusiones, ¿sí? Entonces, mire, lo que se tenía acá simplemente se está representando, o bueno, se está representando con todo eso, ¿sí? Ya esta forma de notar, que más comúnmente lo han visto en cálculo 2, si bien lo hemos utilizado acá para que no haya mucho desfase, mencionando la forma, cómo estaban los vectores unitarios y JK, nos da a entender que estos vectores unitarios UJK hacen referencia a eso, ¿no? Y obviamente que no es solamente eso, está acompañado con eso, ¿sí? Miren, seguimos teniendo la derivada parcial de la función escalar respecto a u y necesitamos un vector, ¿no es cierto? Y ahí está, que es ortonormal, y aquí está apareciendo lo que decía su factor escalar, ¿sí? Algo que si nosotros queremos hacer de un sistema a otros sistemas, tal vez donde ya no van a ser estas funciones que hemos ido viendo, coordenadas polares, cilíndricas o esféricas, y quiero colocar una constante, con seguridad eso va a ser una constante, ¿sí? Con seguridad 1 nos va a aparecer. Entonces, esas son esas dos pequeñas, bueno, no pequeñas, ¿no? Sino que son las diferencias que se tienen. Lo voy a borrar todo esto, un poco para que ustedes recuerden.
El por qué en algunos textos va trabajando desde el inicio con IJK, ¿no es cierto? Y una de esas razones es porque al momento de estar definiendo tanto esta gradiente, eh, ya aparecen estos factores de escala y ese vector ortonormal. No acaba ahí, más 1 sobre b, bueno, h sub b, la derivada parcial de la función escalar respecto a b por el vector ortonormal e sub b. Finalizando, 1 sobre h sub w de la función escalar respecto a w, el vector e sub w. ¿Sí? Ese viene a ser ahora nuestra gradiente en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal, ¿sí? Donde ustedes se pueden dar, ¿no? Aquí se está manejando en términos general U, B y W. Generalmente existen, bueno, algunos textos hablan más de coordenadas parabólicas, elípticas, ¿sí? Que esperemos nos dé tiempo para tocarlo y para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces aquí ya ustedes tienen lo que es la gradiente, ¿sí? También vamos a ver lo que es la divergencia. Lo mismo, en coordenadas curvilíneas ortogonales. Para la gradiente lo que necesitamos será una función escalar. ¿Qué necesitamos para la divergencia? Ya necesitamos lo que es una función vectorial. ¿Sí? Necesitamos lo que es una función vectorial. Entonces sea, recuerdo que estábamos manejando f, ¿no? F con su flechita. Igual a f sub u, e sub u, más f sub b, e sub b por e sub b, más f sub w por e w. ¿Sí? Nuevamente, estos e sub u, e sub b y e sub w son como el IJK. ¿Sí? Donde se tiene f sub u, f sub b y f sub w. ¿Sí? Entonces, no se olviden, siempre y cuando que nosotros vamos hablando ya de ese IJK, hace referencia a lo que nosotros tenemos una nueva base que viene a ser E sub U, E sub B y E sub W. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, la divergencia es dos. No creo que me alcance acá. Es igual, ustedes saben, ¿no? La notación que viene a ser el operador nabla, producto escalar con la función vectorial. ¿Sí? Esto va a ser igual a 1 sobre los factores escala que vienen a ser h sub u, h sub b y h sub w. ¿Sí? Todas estas relaciones que se les está otorgando, obviamente se las desarrolla, ¿sí? Se las desarrolla y empezamos a encontrar
todo lo que se empieza a encontrar para que tengamos estas relaciones ya, viene lo que es aplicar lo que ustedes en cálculo 2 conocían como regla de la cadena. ¿Sí? Se hace la composición de una función respecto a otra que depende también de tres variables para que haya la biyectividad y encontramos estas derivadas parciales, reemplazamos a lo que ustedes ya conocen de la gradiente, lo mismo ocurre en la divergencia y lo mismo va a ocurrir en la rotacional y podemos encontrar estas relaciones que nosotros lo estamos escribiendo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Multiplicando, ¿sí?, a la derivada parcial, ya que es lo interesante, ¿sí? Estas derivadas parciales, tanto va a estar influenciado por lo que son los factores a escala y la función con la que vamos a derivar. Primero vamos a derivar, si quieren, respecto a la función f sub u, pero este va a ser la multiplicación de todos los factores escalas diferentes a este, que quiere decir con hb y hw. ¿Respecto a quién? Respecto a, ¿sí? Miren, la clave ya les dije que es este, ¿no? Que se los voy a colocar con blanco. Para que también, bueno, en este caso van a poder utilizar lo que son fórmulas, pero en el caso que se olviden, miren, ahí está U y los factores escalas que las acompañan van a ser H y W. HB y H sub W. ¿Sí? Ese cuidado nomás si quieren. Nada más. Los demás se va repitiendo más la derivada parcial respecto a B de quién. Ahora va a aparecer F sub B. Entonces los que le van a acompañar van a ser HW y HU. Con blanco voy a seguir haciendo F sub B. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy colocando de esa manera? Ustedes saben que estos factores escalas pueden ser constantes. Si fueran constantes sería uno de los casos más sencillos, si quieren. Pero, ya les dije, pueden ser que dependan de las variables B, W, B, U y W. Y eso hace que aquí haya un juego de derivadas, ¿no?, que ustedes conocen. Más, para finalizar la derivada parcial respecto a W, nos falta F sub W, y eso quiere decir que va a ser H sub U, H sub B, y de color blanquito, F sub W. Y este viene a ser lo que es la divergencia. ¿Sí? Van aumentando, si ustedes se dan cuenta, algunas cosas que se tienen. Ustedes saben que la divergencia, cuando se empieza a trabajar, se tienen estos productos, ¿no? Bien, entonces también es importante lo que es el rotacional. Rotacional en coordenadas curvilíneas. Ortogonales. Y nuevamente, ¿no?, lo que nosotros necesitamos es una función vectorial. En este caso sea f igual a f sub u, p sub u más f sub p, e sub p más f sub w, p sub w. Son los vectorcitos. El rotacional, coma, es, espero que me alcance acá, si no vamos a hacerlo en forma
vertical, miren, la notación se va aumentando, ¿no? Rotacional, la gradiente producto vectorial con la función escala, con la función vectorial. Nuevamente, ¿no? Se hace acá ese determinante, obviamente ya los vectores ya no van a ser IJK, sino van a ser E sub 1, E sub B, E sub W, va a aparecer los factores a escala y toda esa situación. Es así que esto va a ser igual a 1 sobre H. A ver, vamos a empezar con U, está bien. HB y HW. Producto con la derivada parcial respecto a B, ¿no es cierto? Se hace cruzado. ¿De quién? De HW por la función W. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Menos la derivada parcial respecto a W HB F. Y todo esto vendría a ser, si quieren, la primera componente. En nuestro caso, es sub U. ¿Sí? Miren, todo esto es como el I, si quieren. Todo lo que le acompaña al I, al vector unitario. Y miren, está cruzado, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Bueno, aquí está B, W. W, B, para que también no se olviden, ¿no? Que viene de la determinante. No acaba ahí. Más, ¿no es cierto? Acá la voy a continuar. Más 1. Miren, estos factores de escala incluso vienen a ser los siguientes al vector que estamos trabajando. Y de esa manera también no olvidarse cada uno de ustedes. Entonces, el siguiente viene a ser HW por H sub U. Nuevamente, abrimos corchete, la derivada parcial respecto a W. ¿De quién? Del factor escala H sub U por la función F sub U. Menos la derivada parcial respecto a U. ¿De quién? Del factor a escala H sub W por F sub W. Y nuevamente, todo esto acompañado de un vector que es parte de una base ortonormal, que es E sub W. E sub B en este caso. No se olviden, es como un J si quieren, pero ya sigue siendo un vector unitario, pero ya es una nueva base en nuestro sistema de coordenadas, ¿no? En este caso, sistema de coordenadas curvilíneos. No acaba ahí, tenemos nuestra segunda componente. Más. Nos falta la tercera componente, que vendría a ser el vector unitario E sub W. Entonces va a ser igual a lo 1 dividido en los factores escala de los contrarios, que viene a ser H sub U y H sub B, multiplicados por la derivada parcial respecto a U del factor a escala H sub B de F sub B, menos la derivada parcial respecto a B del factor escala H sub U, F sub U, multiplicados por la base E sub W. Tiene la misma forma de lo que hemos visto en algún momento el rotacional, solamente acá en una nueva base que viene a ser un sistema de coordenadas curvilíneos ortogonal, ¿no es cierto? Donde estas bases E sub B, E sub U y E sub W forman lo que es una base ortonormal. Es como el IJK si no quieren perderse en
en el sistema normal que ustedes conocen, en el cartesiano, vienen a representar, si quieren, la estructura del IJK, ¿sí? Pero no son constantes estas, ¿sí? Si bien ya son una base ortonormal y ortonormal, son funciones que pueden depender de manera general de las variables u, b y w, lo mismo que los factores a escala. Luego la otra estructura se sigue manteniendo de lo que ustedes conocen y lo que hemos ido viendo para un primer parcial. Acá se tiene estos tres conceptos en un nuevo sistema de coordenadas. Es de manera general, ustedes lo pueden optar qué sistema van a utilizar. Se les está dando ya la base de que van a ser una función que dependen de u, b, w. Ustedes lo pueden elegir como en algún momento en cálculo 2 elegían, ¿no? Para poder facilitarles su integral, ustedes para utilizar una transformación, ustedes elegían una función, la más adecuada, y tenían que verificar, incluso les decía, ¿no? Lo que es la parte de inyectividad, de sobreyectividad, para que exista una biyección, pero de manera general lo obviaban eso y empezaban a hacer los gráficos. Acá ya es importante por el hecho de que si en algún momento no va a haber esa biyección, ustedes van a tener al momento de estar integrando algunos pequeños errores, lo vamos a llamarlo así, cuando ustedes hagan sus cálculos, si no van a estar dentro de un dominio o algo, entonces eso es lo que hay que evitar. Bien, acompañado a estos tres conceptos que ya se tenían inicialmente, que hemos ido viendo en lo que son en esta nueva base, también es importante definir lo que se ha ido viendo y se ha ido trabajando, lo que era el laplaciano, ¿sí? Entonces, esa más lo vamos a definir para poder hacer ejercicios. Entonces, el laplaciano, ¿sí? Que el operador de Laplace, si quieren, que hemos visto, ¿no? En este caso vamos a estar aplicando una función escalar. Entonces, laplaciano de una función escalar. No lo quieren colocar laplaciano, ya les dije, pueden colocar el operador de Laplace, ¿no? Que de alguna manera estaba relacionado con lo que es el operador Navier. Bien, sea phi una función que depende, vamos a ir colocando u, b, w de manera general. Coma. Entonces, se tiene conceptos básicos de cálculo 2 vamos a aplicar para que no se haga muy extenso. El operador laplaciano, ¿no es cierto?, que estaba simbolizado de esa manera, de la función escalar. Esto es lo mismo que escribir, si ustedes gustan, el operador nabla, producto escalar con el operador, bueno, con la gradiente de la función escalar. Es como tener una derivada, después, primero hallamos la derivada y luego volvemos allá la otra derivada. Es una combinación, si ustedes pueden observar con la notación que se lo estoy escribiendo, lo que está entre paréntesis viene a ser lo que es la gradiente en coordenadas curvilíneas. Ya viene a ser un vector. Una vez obtenido eso, estoy haciendo el producto escalar con lo que es el operador nabla, ¿sí? Entre comillas, si ustedes quieren, viene a ser lo que es la divergencia de una función vectorial. En este caso, que esa función vectorial es la obtención, o viene a ser de la obtención de la gradiente de la función escalar. Simplemente es combinar todo ello que ya se ha escrito hace un momento para tener lo que es el laplaciano en coordenadas curvilíneas. Entonces, para no salirnos del contexto, ya desarrollando, aparecen los factores a escala que se les ha mencionado, 1 sobre h sub u, h sub b y h sub w.
son los factores escala. La derivada parcial respecto a U, ¿de quién? De los factores escala h sub b, h sub w, divididos por el factor de escala h sub u, por la derivada parcial. Miren, estamos haciendo de la derivada, volviendo a derivar, de la derivada parcial de la función escalar respecto a u. ¿Sí? Más, espero que ingrese, la derivada parcial respecto a b, y lo mismo. Miren todo lo que cambia, ¿no? Viene a ser ahora h sub, el factor de escala h sub w, h sub u, sobre, respecto a la variable que estamos derivando, en este caso el factor h sub p, por la derivada parcial de la función escalar respecto a b. ¿Sí? Pueden utilizar ahí si quieren la regla del producto, ver si se puede escribir de una manera más sencilla. La única manera de obtenerla, tal vez más sencilla, les había mencionado hace un momento, es cuando estos factores escalas, ¿sí? Nos van a facilitar más el trabajo que sean una constante. En el caso que sea una constante en los factores escala, va a ser más sencillo, ¿no? Pero de manera general, ya les voy mencionando, son funciones que dependen de u, b y w. Y para finalizar, más la derivada parcial respecto a w de los factores escala h sub 1 o h sub b sobre h sub w, perdón, multiplicados por la derivada parcial de la función respecto a w. Y de ahí ustedes pueden observar que va a aparecer la segunda derivada, ¿no? De la función escalar respecto a cada una de las variables dos veces. Sí, ya dije. Es aplicar lo que han visto en cálculo 2, la regla de la cadena, la regla del producto de dos funciones. Bueno, ahí también hay una división que hace que se complique un poco más. Y el momento antes de desarrollar, sería bueno conocerlas, ¿no? Tener la función, tener los factores de escala y trabajar. Por el momento que esté definido nuestro operador de Laplace o el laplaciano de una función escalar de esta manera. Porque mucho va a depender de estos factores de escala, de qué manera van a estar definidos. Ya les dije, lo ideal sería que no salgan, que sean constantes, como les salía en cálculo 2, para que el trabajo se facilite. Pero si es que no es así, entonces hay que ir trabajando con esas funciones que van a ser variables. Bien, entonces son todos estos elementos, chicos, chicas, que vamos a empezar a utilizar ya en los ejercicios. Se tiene las coordenadas básicas que ustedes conocen, que hemos visto la anterior semana. Se tiene las coordenadas curvilíneas ortogonales, con lo que se finaliza con el factor a escala y con esos vectores que forman una base ortonormal. Y gracias a ello hemos ido definiendo lo que son la gradiente, la divergencia, la rotacional, el operador de Laplace en este caso, para coordenadas curvilíneas. ¿Sí? Eso es lo que se debe entender, para coordenadas curvilíneas. ¿Sí? Tal vez a manera de finalizar, se los puedo dibujar, que hace referencia a lo que estamos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dibujar con el sistema que ustedes conocen, para que no se pierda, ¿no? X, Y y Z. Ese es el que conocen todos, ¿no es cierto? Nosotros al elegir un cambio, V y W, que van a ser curvas que les había mencionado, lo voy a dibujar de otro color, pueden representar de manera oblicua, por ejemplo. De esa manera. Algo parecido a lo que hemos hecho en nuestro primer dibujo al iniciar este capítulo, ¿no?
No le voy a colocar flechitas, ¿ok? Un poco para que puedan recordar. Puedo colocar flechitas, ¿no? Había el tema de la orientación que en la anterior clase me mencionaba, ¿no? Lo vamos a ir viendo, ya dije, en la parte de los ejercicios. Y aquí podemos colocar la curva U. Podemos colocar la curva B y la curva W. Estoy eligiendo cualquiera, por si acaso. Y si yo quiero representar de alguna manera alguna curva en este sistema de coordenadas curvilíneas, ¿sí? Hay que tener, ya dije, la cuenta de la orientación y todo eso. Aquí voy a dibujar unos puntitos que le vamos a llamar A, que lo podemos llamar B, acá en el espacio un C y acá un D. ¿Sí? Miren, estoy dibujando, aunque no se note un poco. Tengo que dibujar por estas líneas segmentadas de alguna manera que estén paralelas a la curva W. Y la otra, también una curva que sea paralela a la curva B. No se olviden, siempre contra las manecillas del reloj. ¿No es cierto? Para poder trabajar. ¿Sí? Es el color blanco, que es el sistema de coordenadas rectangular que ustedes conocen. Nosotros acá, en el color amarillo, ya es el nuevo sistema de coordenadas. Bueno, es un sistema curvilíneo. ¿Sí? Dándole algunos datos más, lo que se debe trabajar es con sistemas de coordenadas curvilíneos ortogonales. ¿Sí? De alguna manera, con algunas superficies, estos vectorcitos, lo voy a hacer con color blanco ahora. ¿Sí? Voy a utilizar de alguna superficie que hemos ido denotando con la letra S. Va a ser la diferencial de S sub B, ¿no es cierto? Estamos hablando de un nuevo sistema de coordenadas. Va a ser igual al factor escala H sub B por diferencial de B. Y lo mismo el otro, ¿no es cierto? Porque está en la dirección de B, si ustedes se dan cuenta. El otro está en la dirección de W, entonces va a ser diferencial de la superficie S sub W igual al factor escala H sub W por diferencial de W. ¿Sí? Son esos vectorcitos que les ido mencionando, que lo vamos a ir reemplazando tanto con su SU, SB y SW cuando cumplan todas las características necesarias y poder trabajar. ¿Sí? Pero a modo de ilustrar, esto es lo que está ocurriendo. Ya no estamos en ese color blanco que ustedes conocen como ordenada, abscisa, cotas, ¿no? Estamos ya en un nuevo sistema de coordenadas, que es el de color amarillo, donde están presentes tres cosas, U, B y W. ¿Sí? Con esos datos vamos a poderlos trabajar, ¿no? Miren, esto es como si fuese una superficie, si quieren. También se las puede definir de esta manera, tanto con U, B y W, ya en superficie, perdón, en volumen. Sí, elementos de volumen. Acá al hablar de la S que viene a ser superficie, estamos hablando de un elemento curvilíneo de superficie. ¿Sí? Vean los segmentados, ¿no? Eso es lo que necesitamos comprender para poder hacer los ejercicios. ¿Sí? Aquí estamos visualizando. Vamos a ir preparando algunos ejercicios, cosa que también todos estamos viendo en este gráfico, se puede detectar, ¿sí? Cosas que no
espacio pequeño, ya es como un computador, tal vez ver cosas más interesantes. Bien, chicos, entonces lo dejamos, estamos finalizando nuestra parte teórica de las coordenadas inicializadas de hoy. Ya miércoles comenzamos con los ejercicios. Ya podemos imaginar a nuestros compañeros, tanto en el WhatsApp, en Classroom, para los que no han desplazado, ya en las nuevas fechas de centro espacial examinar las circunstancias fijadas, de acuerdo al calendario académico que está en la página de la facultad. Entonces, tengan en cuenta eso para sus compañeros y nos estamos encontrando ya miércoles en nuestro horario de clases ya con los ejercicios para poder desarrollar. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna tal vez dos cosas. Bueno, así que lo vas a hacer hoy, cuando vas a olvidar el caso. Sí, hoy mismo lo subo, cuando estamos acabando la parte teórica, lo subo al Classroom. Bien, para adelante también voy a subir lo que son ejercicios relacionados a este capítulo, para que vayan practicando los ejercicios y después fijar la fecha que desde próximamente. Tengan un buen